Muy bien, cordial saludo. Bienvenidos a una conferencia más de este curso gratuito, Conocimiento de sí mismo, Conocimiento Universal. Saludar a todas las personas que asisten a esta conferencia e invitarlos a compartirla si es de su agrado, de su interés, con el objetivo de poder llegar a más personas pues que tengan interés con estos temas y con estas herramientas, el cual el objetivo es despertar la conciencia. Entonces sean todos bienvenidos, también invitarlos a participar del grupo de WhatsApp en el cual siempre se va a compartir información de este curso y todo el material correspondiente a cada una de las conferencias para que se pueda seguir profundizando y estudiando en cada tema. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta conferencia, la conferencia número 31 de fase A, que se titula Criaturas Mecánicas. Es un tema bastante interesante. Realmente necesitamos reflexionar pues, en lo que vamos a hablar, porque en el fondo esas criaturas mecánicas no es más que nosotros mismos. Nosotros mismos que estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas, que estamos acostumbrados a decir las mismas cosas. Actuamos siempre de la misma manera, reaccionamos siempre de la misma manera, por lo tanto, la mayoría de la parte de nuestra vida pues están definidas las situaciones debido a, pues, a nuestras reacciones. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de circunstancias de nuestra vida se suceden de forma mecánica y los resultados por lo general siempre son los mismos. Normalmente lo normal en nosotros los seres humanos es equivocarnos, vivir los distintos dramas, comedias, tragedias de la vida, precisamente por nuestro actuar mecánico, por desconocer que realmente en el fondo pues estamos mecanizados, petrificados en nuestras mañas, costumbres, nuestros vicios, y siempre decimos y hacemos las mismas cosas. Sin embargo, pues muchas personas quieren cambiar su vida o quieren que la vida sea algo diferente. Pero ¿cómo podríamos si estamos convertidos en estas criaturas mecánicas? Entonces, en el fondo, comprender que esas criaturas mecánicas somos nosotros mismos, nosotros, los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. No tenemos una verdadera individualidad y una verdadera voluntad consciente. En el fondo, estamos mecanizados, pero mecanizados ¿por qué? Por nuestras equivocadas formas de ser y reaccionar ante las circunstancias de la vida diaria. Entonces, ahí nos vamos introduciendo a este tema, sí, realmente hay que comprender eso, de que nosotros somos humanoides, de que en el fondo no somos conscientes de nuestros actos muchas veces, de nuestras palabras, emociones. Casi nada de lo que hacemos, pensamos o cómo actuamos lo hacemos conscientemente, sino que más bien lo hacemos mecánicamente, instintivamente. De manera de que siempre somos los mismos, actuamos de la misma manera, pensamos de la misma manera y por ende, pues casi siempre obtenemos los mismos resultados. Normalmente, como les decía, lo normal en nosotros es equivocarnos, errar, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque nosotros no reflexionamos, no somos conscientes antes de ir a hacer determinada cosa. Normalmente siempre estamos movidos por nuestras emociones, pensamientos y casi nunca por nuestra conciencia. Entonces este tema nos invita a reflexionar un poco sobre esto y ya introduciéndonos pues cada vez más en este tema, pues vamos a arrancar. Bien. Primero que todo, pues hay que recordar de que nosotros los seres humanos, absolutamente todos, pues ya hemos visto esto en la conferencia 12, estamos regidos por una ley que es la ley de recurrencia, la que nos dice que todo vuelve a ocurrir, todo nos vuelve a ocurrir, pero con sus debidas consecuencias. Re es de volver y currencia es de ocurrencia, es decir, volver a ocurrir. Esa ley de recurrencia está claro y vale la pena recalcar de que nos rige y está actuando sobre nosotros durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia. Y es así como nosotros volvemos a vivir las mismas cosas, volvemos a estrellarnos con los mismos resultados y diariamente esa ley de recurrencia también actúa sobre nosotros mismos. Durante cada día de nuestra existencia está constantemente dándose este proceso de repetición de actos, de repetición de palabras, repetimos o tenemos los mismos deseos, actos, palabras, pensamientos, estados de conciencia, nos suceden las mismas cosas y por lo tanto pues
tenemos los mismos resultados de siempre. La mayoría de veces erramos, nos complicamos la vida, sufrimos, precisamente porque hacemos, decimos y actuamos siempre de la misma manera. Entonces es precisamente relacionado con esta ley de recurrencia, que está constantemente actuando en el diario vivir, así como a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Lo que hicimos hoy, lo hacemos ayer, o lo que hicimos ayer, lo hacemos hoy y lo hacemos mañana, y pasado mañana, y así sucesivamente. Y en el fondo, pues nuestra vida va a seguir siendo la misma, cada vez más, pues complicada, cada vez esos actos nos van enredando un poco más la vida, el hilo de nuestra existencia, cada vez las situaciones se van volviendo un poco más complejas y poco a poco vamos viendo los resultados, los efectos de nuestra forma de actuar equivocada y producto pues de nuestra propia mecanicidad. Una persona que, por ejemplo, obtiene esa maña, ese vicio, por ejemplo, de alguna droga, de algún vicio como el alcoholismo, el cigarrillo, la pornografía, la masturbación, pues por ley de recurrencia, diariamente, nuevamente se va a dar ese repetimiento, se va a repetir el sentir ese deseo de querer volver a hacer lo mismo. Y constantemente nuestra vida está movida por esos defectos, por esos deseos, emociones y pensamientos que son completamente mecánicos, que nos hacen ser completamente mecánicos. Y con el paso de una vida completa, pues vamos a ver las consecuencias, buenas o malas, de haber repetido una y otra vez las mismas cosas, ¿sí? De haber repetido las mismas circunstancias, de habernos dejado llevar siempre por los mismos deseos, por los mismos pensamientos, por los mismos estados de conciencia. Poco a poco vamos a ir viendo los resultados, los efectos, precisamente producto de nuestra propia mecanicidad. Hay cosas que no las vemos tan malas, ¿sí? Que no las vemos como que sean tan malas, tan dañosas, pero en el fondo son mecanicidad nuestra. Existe la mecanicidad nuestra desde el momento en que nos levantamos hasta el último momento en el que nos acostamos. Entonces es tarea de nosotros empezar a descubrirla. Y es por eso que tocamos este tema realmente. Entonces continuemos. Bien, resulta que si no hay autoobservación, no hay autodescubrimiento. Si nadie siente interés, si una persona no siente interés por autoobservarse a sí mismo, pues jamás va a autodescubrir esta mecanicidad de la cual nosotros estamos hablando, que está producida pues por nuestros propios defectos psicológicos, por nuestros propios yoes, ¿sí? No podemos cambiar ni transformar nuestra vida sin hacer un trabajo sobre sí mismos. Sin autoobservación no vamos a descubrir qué es lo que nos mantiene en este estado completamente mecánico. Mire, para colmo de colmos, hay gente que quisiera transformar su vida, cambiar su realidad, salir de la mala situación en la que está o mejorar en esto o en lo otro, pero no se hace un esfuerzo sobre sí mismo, ¿sí? No se hace un esfuerzo de trabajar sobre sí mismos. Y la realidad es que si una persona no se autoobserva y no hace un trabajo sobre sí mismo, pues muy difícilmente va a empezar a cambiar pues su forma de ser y de actuar y por lo tanto pues su propia vida. Entonces, para ello necesitamos empezar a autoobservarnos, para autodescubrirnos, para descubrir los defectos psicológicos que diariamente nos hacen hacer lo mismo, decir lo mismo, actuar de la misma manera, etcétera, etcétera, y por lo tanto siempre vemos los mismos resultados. Veamos un ejemplo. Normalmente nosotros perdemos demasiado tiempo, muchísimo tiempo, y muchas veces teniendo muchas cosas que hacer. Si nosotros nos ponemos a autoobservarnos, vamos a descubrir un montón de yoes o defectos de la pereza que son los que nos pueden estar robando el tiempo. Nos damos cuenta de que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es, un defecto nos dice, pues coja el celular. Y nos metemos a las redes sociales, nos ponemos a ver videos, a ver lo uno, a lo otro, a jugar, y se nos pasa 1 hora, media hora, 2 horas, y a veces hasta casi todo el día completo. Y después decimos, ¿por qué no tengo tiempo? Vamos a hacer nuestras labores y cuando volvemos, tan pronto podemos estar en casa o un mínimo espacio de tiempo, de una vez un defecto psicológico nos dice, prenda el televisor, veamos una película o vuelva a coger el celular.
Con este sencillo ejemplo podríamos estar autodescubriendo pues un defecto psicológico que nos quiere robar el tiempo que nos queda siempre para no hacer nada productivo, ni siquiera por nuestras vidas y mucho menos sobre sí mismos. Entonces es muy urgente, importante empezar a autodescubrir eso. Si tenemos la mecanicidad y la costumbre de que siempre llegaba el domingo y hacíamos ciertas cosas, pues mecánicamente cada que llegue el fin de semana nosotros tenemos esa misma necesidad de echar locha, de hacer pereza, ¿sí? Algunos dirán, bueno, ¿por qué no? ¿Será que por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre llego tarde? ¿Por qué siempre me sucede lo uno, lo otro? Y resulta que hay yo es de la pereza de que cuando suena la alarma, pues la aplazamos una, dos, tres, cuatro veces, nos levantamos tarde, hacemos todo tarde y después nos coge lo tarde para cualquiera de nuestras labores. Y luego nos quejamos, nos estresamos, sufrimos porque llegamos tarde, porque nos regañaron, porque no llegamos puntual, porque no cumplimos con una responsabilidad, pero no nos damos cuenta de esa mecanicidad. En este ejemplo, pues esa pereza, que es la que nos ha robado el tiempo, ¿sí? Y así sucesivamente sucede con cada uno de nuestros defectos psicológicos. Pero entonces resulta que si uno no se autoobserva, pues en el fondo nunca va a poder descubrir esos defectos psicológicos, ¿sí? Uno realmente tiene que ver que si uno no tiene interés alguno en autoobservarse, no va a poder empezar a despertar su conciencia y empezar a cambiar pues verdaderamente, radicalmente. Y este conocimiento pues se trata de eso, de entregarnos unas herramientas mediante las cuales podamos despertar nuestra conciencia, cambiar nuestra forma de ser y de actuar con el objetivo pues de mejorar nuestra vida íntima y nuestra vida exterior. ¿Sí? Pero bueno, para colmo de colmos hay gente que quiere cambiar su vida, transformar su vida, quiere que le vaya mejor sin hacer ni un solo esfuerzo, ¿sí? Sin transformar nada dentro de sí mismo. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra vida si no descubrimos aquello que nos impide hacer las cosas, que nos impide estar conscientes, que nos impide realmente ser mejores, más productivos, más conscientes, ¿sí? Entonces nadie va a poder transformarse sin autoobservarse, sin trabajar sobre sí mismo. Es lo primero que hay que comprender. Todos tenemos derecho a la verdadera felicidad del corazón, a la verdadera felicidad de la conciencia. Resulta que pues el ser humano busca la felicidad, ¿no? ¿No es así? Muchas veces hemos querido, nos hemos dicho a sí mismos, bueno, yo quisiera ser feliz, quiero ser feliz. Pero en el fondo, pues queremos más que todo pues es como placeres, momentos de alegría, tener posesiones, tener riqueza material, pero la verdadera felicidad quiero decirles que es de la conciencia y es un estado que queda permanente y latente dentro de nosotros en todo momento, pero jamás vamos a llegar a alcanzar esa felicidad si no trabajamos sobre sí mismos, si seguimos sufriendo por las mismas cosas, si seguimos acá enfrascados en nuestra propia mecanicidad. ¿Cómo podríamos ser felices, por ejemplo, sin eliminar la ira, sin eliminar la impaciencia, sin eliminar la mentira que nos lleva pues, a tantos problemas, sin eliminar, no sé, nuestros resentimientos? Cada vez que vengan unas situaciones o ciertas personas, vamos a volver a sentirnos iguales. Vamos a sufrir estresados, amargados, impacientes, orgullosos y completamente contaminados en nuestro interior, ¿sí? Una persona puede creer que es feliz porque está pasando un momento, a ver, muy cómodo, muy alegre, por ejemplo, con su pareja en la playa o con su familia tomando algo o comiendo algo. Pero eso es un instante, pues que sí, nos puede proporcionar alegría, mas la felicidad no está ahí, porque el día de mañana vuelven y nos insultan, nos suceden las mismas ocurrencias y volvemos a sufrir, volvemos a estresarnos, volvemos a preocuparnos, pasa fulano, tal persona que algún día sucedió un problema y volvemos a sentir resentimiento, no lo miramos, nos amargamos, nos sentimos orgullosos, resentidos. Entonces, la verdadera felicidad consistiría realmente en eliminar todo lo negativo que cargamos en el interior y pues son nuestros defectos psicológicos. Por lo tanto, en conclusión, no pudiésemos modificar nuestras reacciones ni alcanzar esa tan anhelada felicidad que busca el ser humano sin trabajar sobre sí mismos,
sin modificar dentro de nosotros mismos todo eso, pues toda esa mecanicidad que nos hace ser y reaccionar siempre de la misma manera, ¿sí? ¿Cómo pudiésemos alcanzar la felicidad sin perdonar? ¿Sí? Es un ejemplo. Vemos a una persona, a un familiar, a X o Y persona que con alguna situación de la vida sucedió algo y vuelve a sentir uno ese remordimiento, este fulano fue el que me hizo tanto daño, y volvemos a sentir ese orgullo, ese remordimiento, esa ira, ¿sí? O esa antipatía. En ese instante ya perdimos la felicidad. ¿Por qué? Precisamente por no saber perdonar. Y al perdonar también me refiero a eliminar todo ese sufrimiento que cargamos dentro, ¿sí? Entonces, sin trabajar sobre sí mismos no vamos a llegar a absolutamente nada. Las personas quieren despertar su conciencia, quieren cambiar su vida, quieren mejorar en tales o cuales aspectos de la vida, pero la gente no está dispuesta a trabajar sobre sí mismos, no está dispuesto a eliminar el yo psicológico, los defectos psicológicos que son los que nos hacen ser completamente, pues que nos hacen estar en un estado completamente de ignorancia y de inconsciencia y constante sufrimiento, ¿sí? Nosotros podemos cambiar íntimamente, sí podemos cambiar íntimamente. Si trabajamos sobre sí mismos, podemos cambiar nuestras reacciones, las reacciones que tenemos ante las distintas circunstancias del diario vivir, ante los distintos sucesos de la vida. Cuando nosotros empezamos a cambiar todas estas reacciones mecánicas, empezamos a encontrar esa paz y esa felicidad del corazón tranquilo. Por ejemplo, si a nosotros nos irritaba mucho, por ejemplo, que una persona nos hiciera un reclamo o nos alzara la voz o nos dijera de determinada manera un favor o algo, si sentíamos cada vez que nos decían algo impaciencia, rabia, estrés, con justa razón o de pronto sin razón alguna, si nosotros eliminamos todo eso, cada que llegue esa situación ya nos habremos hecho más fuertes, por lo tanto ya no vamos a sentir esa misma impaciencia, esa misma ira. Por lo tanto, estamos acercándonos cada vez de grado en grado a esa felicidad tan anhelada por el ser humano, a esa felicidad del corazón. Entonces realmente podemos cambiar íntimamente y eso se da si nosotros cambiamos nuestras reacciones mecánicas ante las circunstancias de la vida, ¿sí? Si por ejemplo tenemos la maña o la costumbre pues de algún vicio, como ya lo he mencionado antes, pues eso nos destruye poco a poco. Sabemos que nos destruye nuestro cuerpo físico, nuestra conciencia y nuestra energía, y etcétera, etcétera. En el fondo, tarde o temprano, pues van a llegar las enfermedades, las dolencias, las situaciones y vamos a sufrir. Pero si eliminamos todos esos malos hábitos, malas costumbres, esos defectos que nos hacen siempre actuar de la misma manera, pues vamos a irnos acercando poco a poco a esa paz del corazón tranquilo, nos vamos a ir liberando del dolor, del ego, del yo psicológico y del sufrimiento. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cambiar nuestra forma de pensar. Lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar, ser menos negligentes, ¿sí? Eso de que, bueno, pues sí, ya conozco estas herramientas, bueno, este curso le sirve a tal persona, que esa persona así como que le va mal en la vida. Creemos que las demás personas son los que necesitan este curso, estas herramientas. Eso es para tal persona que sí ha vivido cosas difíciles o que sí ha estado en la calle o que sí le ha tocado vivir esto o aquello, pero no. Precisamente nosotros a lo largo de nuestra vida, por muy acomodados que estemos, también sufrimos y tenemos defectos psicológicos y por lo tanto también somos mecánicos y no estamos exentos de caer en el error, de equivocarnos y mucho menos de sufrir. Entonces tenemos que dejar de ser negligentes, dejar de aplazar el trabajo, porque constantemente estamos diciendo, bueno, el día de mañana sí voy a empezar a trabajar sobre sí mismo. O bueno, cuando ya consiga un mejor empleo, pues voy a empezar ahora sí a trabajar sobre sí mismo. O cuando ya tal cosa, cuando ya consiga esto o aquello, ahí sí realmente me pongo a trabajar sobre sí mismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que dejar de ser negligentes y ponernos manos a la obra si es que realmente queremos despertar la conciencia y transformarnos íntimamente.
ver la vida en un sentido más real y práctico. La vida es un gimnasio psicológico a través del cual pues vamos a poder autodescubrir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, y de esa manera, descubriendo los defectos psicológicos y eliminándolos, vamos a ir despertando la conciencia, nos vamos convirtiendo en seres más conscientes, más humanos, ¿sí? Menos así humanoides como somos. Nos vamos convirtiendo en seres más humanos realmente, porque ni siquiera la condición de humanos la tenemos. Estamos en un estado completamente lamentable debido pues a nuestra propia ignorancia. Muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es la razón de nuestra propia existencia, ¿sí? No sabemos lo que es verdaderamente la felicidad, el amor y la paz del corazón. Entonces, tenemos que ver la vida de una forma más real y práctica. Cada situación, cada escena, cada momento de la vida, por más pequeño que sea, nos va a servir a nosotros para transformar algo que era mecánico, ¿sí? Para transformar una mecanicidad y empezar a cambiar nuestra forma de ser. Nos vamos volviendo más conscientes, más fuertes ante las circunstancias de la vida, hasta el punto en el que ya ni la más terrible tormenta pueda llevarnos a la tristeza, ni al sufrimiento, ni al abatimiento. Ese es el objetivo, ver la vida como un gimnasio psicológico, en el cual pues en cada escena vamos a poder sacar sabiduría de cada situación. Pero si continuamos así tal y como estamos, creyendo que estamos muy bien, de que no, pues este curso le sirve a esa otra persona, no, pues esta herramienta, eso del despertar de la conciencia, eso es para otros que están en otra situación. Si continuamos pensando que no, nosotros nunca actuamos inconscientemente, nosotros no somos mecánicos, no, nosotros somos muy conscientes y estamos muy bien, ¿sí? Pues jamás vamos a poder cambiar nuestra forma de ser, jamás vamos a poder despertar nuestra conciencia y mucho menos descubrir nuestra propia mecanicidad. ¿Cómo pudiéramos nosotros descubrir algo dentro de nosotros mismos que creemos no tener? Reflexionen muy bien en esa frase, es muy bonita. ¿Cómo podemos descubrir algo dentro de nosotros mismos que creemos no tener? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, darnos la oportunidad de autodescubrirnos, ¿sí? No podemos continuar siendo las mismas personas. Tenemos que darnos cuenta de que en cada escena de la vida existe mecanicidad, que siempre cuando nos insultan, insultamos. Cuando pasa una persona del sexo opuesto, pues deseamos, ya la deseamos. Que cuando viene o nos sucede tal o cual problema, recurrimos a la mentira o a huir de nosotros mismos o a los insultos o a las violencias nuestras, y siempre vamos reaccionando de la misma manera. Cada vez que nos tratan mal, pues o sufrimos, nos herimos o sale dentro de nosotros mecánicamente pues nuestra propia violencia. Cada que tenemos un espacio libre, pues estamos pereciendo, perdiendo el tiempo, ¿sí? Basta autoobservarnos diariamente para empezar a descubrir que siempre, día a día, hacemos las mismas cosas, decimos las mismas cosas, pensamos de la misma manera, nos suceden las mismas cosas, precisamente por toda esa mecanicidad que tenemos, y es desde nuestro mundo interior, que son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pasa una persona del sexo opuesto y nos provoca lujuria. Entonces mecánicamente ya la estamos deseando, mecánicamente ya estamos teniendo pensamientos, deseos, mecánicamente recurrimos a la masturbación, a la pornografía, etcétera, etcétera. Llega el fin de semana y mecánicamente deseamos compartir con amigos del trabajo, con compañeros, mecánicamente surgen los deseos de alcoholizarse, de recurrir a nuestros vicios. ¿Para qué? Para divertirnos y seguir perdiendo cada vez más el tiempo. Y es así como de lunes a domingo hacemos exactamente las mismas cosas, siempre. Llega llega el mes de Semana Santa, llega diciembre y mecánicamente hacemos lo mismo. Vamos a buscar fiesta, diversión, baile, pachanga, y seguimos haciendo lo mismo diariamente, semanalmente, mensualmente, y así toda la vida. Y eso es terrible porque pues uno no se da cuenta de ese estado, y que lamentablemente ahí está nuestra conciencia dormida.
Bien, listo, continuemos. Si uno realmente quiere llegar a conocerse a sí mismo, si nosotros realmente queremos empezar a descubrir esa mecanicidad que se da en todos los instantes de nuestro diario vivir, tenemos que empezar por observar nuestra propia conducta, cómo reaccionamos, qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos, qué decimos ante cualquier suceso de la vida, ¿sí? Ante cualquier circunstancia de la vida nuestra, pero del día a día. No queremos decir que no haya que autoobservarnos diariamente. Hay que autoobservarnos y aprender a autoobservarnos diariamente, desde el momento en el que nos levantamos hasta el instante en el que nos acostamos. Deberíamos llegar a tener esa autoobservación, que es la que nos da la lucidez a nosotros, verdaderamente, ¿sí? Pero tenemos que comenzar un día a la vez. En todo debe haber un comienzo y podemos comenzar por un primer día y decir, bueno, el día de hoy voy a arrancar con la autoobservación, o en este preciso instante del resto del día que nos queda, voy a autoobservarme a ver cuál es mi propia mecanicidad, cuáles son los defectos que siempre me llevan a hacer y actuar de la misma manera, ¿sí? Esos defectos que constantemente nos están robando la energía y la conciencia y el tiempo, ¿sí? Entonces, si uno realmente quiere llegar a descubrir esa mecanicidad en la que se encuentra, debe hacer un esfuerzo uno por autoobservarse y observar nuestra propia conducta diariamente. No solamente cuando nos sucede algo, no solamente cuando acontece una situación penosa, vergonzosa, trágica, incómoda, no. En todo momento. Hay que comenzar por un día. En todo debe haber un comienzo y debemos comenzar a autoobservarnos un día a la vez. Así hasta que logremos autoobservarnos todo el día, durante todos los días, el mayor tiempo posible. De esa manera vamos a empezar a autodescubrir la mecanicidad de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Tan pronto nos despertamos, mecánicamente puede surgir yo desde la pereza. Ay, no, pero está muy temprano, ahorita en 5 minutos y aplaza uno, ¿sí? Empieza esa mecanicidad. Eso nos podría llevar a otra mecanicidad, y es que, hijo de madre, ya son las 7, ya nada, tengo que correr para ir a hacer el desayuno, para alistarme y cambiarme. Y si nos autoobservamos, descubrimos preocupaciones, emociones de afán, tensiones, ¿sí? Pensamientos de voy a llegar tarde, lo uno, lo otro. Empieza a descubrir uno la mecanicidad. Ay, voy a decir esto, ¿no? Que fue que llegó tarde el bus, que era que había mucho tráfico. Y empieza la mecanicidad nuestra a maquinar. A maquinaria, maquinar. Nos estamos cambiando y ni siquiera estamos dándonos cuenta de que cuando nos cambiamos lo hacemos mecánicamente, sin pensarlo, no hay ninguna conciencia. Muchas veces nos cambiamos y ya ni recordamos de qué color eran las medias que nos pusimos. O nos estábamos cambiando y estábamos pensando en 1000 cosas, teniendo 1000 preocupaciones, emociones, y no vivimos el instante e hicimos todo mecánicamente. Esa mecanicidad es la que nos lleva a los distintos problemas. Llega uno y se le olvidó dónde dejó el celular, dónde dejé las llaves, dónde dejé o dónde quedó tal cosa. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque hicimos las cosas desconcentrados y las hicimos mecánicamente, sin prestar atención a lo que estábamos haciendo. Entonces la invitación es a autoobservarnos y comenzar por un día a la vez. Es decir, empezar, digamos, el resto del día que nos queda, o el día de mañana, empezar por decir, bueno, este día me voy a autoobservar para empezar a descubrir mi mecanicidad y mis defectos psicológicos, que son los que me mantienen pues atrapado, completamente mecánico, ¿sí? Ve uno una persona, una persona puede llegar a ver a otra y fumando cigarrillo y se provoca y mecánicamente, deseo fumar también, deseo tomarme, veo a una persona con una cerveza, con una gaseosa y yo también deseo, y mecánicamente repetimos y hacemos las mismas cosas. El objetivo es no ser extremista y no decir, bueno, ahora no podemos hacer nada, no puedo pensar nada, no, sino descubrir todas esas fuerzas mecánicas que son las que nos obligan a hacer las cosas y no hay ningún tipo de conciencia en esos actos, ¿sí? Normalmente es así. Por ejemplo, vamos por la calle y vemos a dos personas discutiendo y dentro de nosotros mecánicamente ya suceden un montón de pensamientos, hipótesis, situaciones,
hasta dentro de nosotros intervenimos en la pelea, ¿sí? Salen defectos de la violencia, de la ira, o defectos metiches que se quieren meter y decir algo, ¿sí? Bueno, todo eso lo pudiésemos autoobservar. Vamos a comer a la hora de comer y cuando estamos comiendo ni siquiera estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Estamos pensando en lo uno, en lo otro. Mecánicamente decimos, bueno, pongamos unos videos, el televisor para ir comiendo. Pongamos las noticias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mecánicamente todos los días hemos hecho lo mismo. Entonces, cuando llega el momento y la hora, actuamos de la misma manera. El objetivo es que cada uno de nosotros vaya descubriendo toda esta mecanicidad para que pueda irla transformando poco a poco. Lo que necesitamos es autoobservarnos, observar nuestras reacciones mecánicas en todo momento y en todo lugar, en la alcoba, en el hogar, en el comedor, en la casa, en la relación con las demás personas, en el trabajo, en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos observar o autoobservar de nosotros mismos en cada instante o en cada escena del día? Pues nuestras emociones, pensamientos, deseos, cómo queremos reaccionar, qué queremos hacer o qué queremos decir cuando sucede X o Y situación, ¿sí? Realmente es allí donde vamos a empezar a autodescubrirnos. De ninguna manera podemos autodescubrirnos si no hacemos el esfuerzo de empezar a mirarnos a sí mismos en cada una de las escenas. Entonces es importante, esto es para que lo tengan en cuenta, en cualquier momento del diario vivir uno debería autoobservarse porque empieza uno a descubrir pues su propia mecanicidad, ¿sí? Entonces ahí está. Cuando vamos en el autobús, cuando estamos conduciendo, muchas veces tenemos los pensamientos dispersos, las emociones dispersas y lo que estamos haciendo nada tiene que ver con lo que estamos sintiendo o pensando, o nada tiene que ver esos pensamientos, emociones con lo que estamos haciendo. No sabemos concentrarnos. Es por eso que también la conferencia de la concentración es muy importante, así que para los que no la hayan visto también los invito a verla. Aprender a concentrarnos también nos va a ayudar a autoobservarnos y a descubrir esta mecanicidad de la que estamos hablando. No podemos ni siquiera comer si estando concentrado. Vamos en el bus y dentro de esas situaciones, instantes de coger el bus, sentarse, la gente, la ventana, lo que vaya sucediendo en el camino, continuamente aparecen un montón de defectos psicológicos, emociones, pensamientos, deseos completamente mecánicos. Por ejemplo, nos fascinamos con un vehículo o con una moto último modelo y cada que la vemos mecánicamente, cuando vamos por la calle mecánicamente deseamos, uy, esa es, y volteamos, la miramos, sentimos deseo de tenerla, nos imaginamos cómo sería montados en ese carro, en esa moto, y así cada vez que la volvemos a ver. Y así vamos comparando, vamos, mejor dicho, un montón de cosas que en el fondo nos distraen y nos desconcentran del instante presente. De pronto íbamos para el trabajo, de pronto estábamos haciendo una cosa diferente y así sucesivamente. Cada vez que estamos en la interrelación con las demás personas, autoobservarnos realmente, ¿sí? Que mecánicamente deseo mirarle a ver cómo tiene los zapatos, mecánicamente mirarle partes del cuerpo, los ojos, el cabello, ahí está, ¿sí? Que cuando sucede tal o cual situación, mecánicamente siempre quiero recurrir a mentir o a ignorar o a vengarme o a criticar o a juzgar, ¿sí? A señalar, a insultar, a ser violento. Ahí está toda nuestra mecanicidad, aunque no parezca. Ahí está toda nuestra mecanicidad, ¿sí? Normalmente hacemos siempre las mismas cosas, entonces es muy importante empezar a autodescubrir todo esto. Bueno, lo importante de todo esto es cuando uno empieza a descubrir todos esos detalles del diario vivir, es empezar a ver de qué manera podemos cambiar esas reacciones, ¿sí? Y eso va a ser a través del trabajo interior, a través de la muerte psicológica, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer el esfuerzo por negarnos a esos deseos, a esos impulsos, ¿sí? Normalmente, a ver, otro ejemplo que les puedo poner, a veces uno ya está lleno, está comido, almorzado, desayunado, y va por la calle y se le antoja, surge un deseo mecánico
de un gustico, de unas papitas, de un dulce, de un caramelo, y de pronto uno ya está lleno, o en el fondo no nos hace ni falta, o no nos alimenta, o ya comimos, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo empezamos a cambiar? A negar, pues negándonos a esas reacciones, eliminando esos deseos que surgen diariamente. Y no tan solo en esos ejemplos tan sencillos, sino negarnos a toda nuestra ira, a toda nuestra lujuria, a toda nuestra pereza, a toda nuestra negligencia también, porque que es la misma pereza que nos dice, ay, después voy a hacer esto y después más adelante sí intento dejar de mirar morbosamente a las personas, de estresarme, de ser orgulloso cada vez que, no sé, sucede tal cosa. No, tenemos que intentarlo aquí y ahora, empezar a cambiar, y eso se hace a través de la muerte psicológica. Pero si continuamos creyendo de que somos buenas personas, ¿sí? De que no, pues la verdad yo me siento bien, yo no creo que sea así, yo gracias a Dios, dice la gente, yo sí no soy así, yo sí y soy buena persona, nos creemos mansas ovejas, nos creemos muy conscientes, creemos que no, ese tema no es para nosotros, eso es de pronto para tal otra persona, para fulanito que sí le sirve, que sí le interesa. Si continuamos creyendo que somos buenas personas y que no somos mecánicos y que nunca hemos actuado inconscientemente, que no hemos cometido un error, nunca cambiaremos. La posibilidad de cambiar queda completamente eliminada. Es como el que se choca todos los días cuando sale por la mañana o en la noche a tomar agua, digamos, y se choca con la pata de la mesa o de la silla y se pega en el dedo meñique. Y vuelve y el día de mañana vuelve y se estrella y se choca con la pata de la mesa o de la silla en el mismo pie, en el mismo dedo meñique. Y así una y otra vez. Lo que le sucedió ayer, le sucede hoy y le sucede mañana. ¿Por qué? Porque como piensa, actúa, lo sigue haciendo el día de hoy y lo seguirá haciendo el día de mañana. Precisamente por eso es que necesitamos hacer un esfuerzo de descubrir cuáles son nuestros errores. Bueno, es que siempre estoy pasando por acá con la luz apagada y no me doy cuenta. Y siempre me pego en el mismo dedo del pie. Es un ejemplo, pero sucede que detalles como eso nos suceden una y otra vez hasta que decimos, caramba, ¿qué es lo que tengo que hacer para no pegarme? Y empieza uno a prestarle más atención. Así mismo debemos convertirnos, prestarle más atención, autoobservarnos con gran atención, emociones, deseos y pensamientos durante cada escena del diario vivir para descubrir esa mecanicidad, descubrir que siempre hacemos lo mismo. Siempre prendemos el televisor, colocamos las películas, las novelas a la misma hora, a mediodía, a la hora de llegar a la casa. Siempre mecánicamente estamos cogiendo el celular para ver quién nos respondió. Escuchamos el tono de notificación y ya mecánicamente, uy, ¿quién será? Mecánicamente surgen ciertos pensamientos. Uy, ¿quién será? ¿Será esta persona? Dice un defecto. Ah, no, es esto, o es aquello, o es lo otro. Y surge un deseo mecánico que tiene una gran fuerza de cójalo, necesito mirar, pero de pronto estamos ocupados, o estamos charlando con alguien más, o estamos haciendo algo que es más importante y necesita toda nuestra atención, pero ahí está esa mecanicidad que nosotros tenemos que empezar a descubrir. Si creemos que no tenemos defectos, que somos muy buenas personas, que no somos inconscientes, que no, nosotros sí no somos mecánicos, nosotros hemos vivido una vida buena y somos juiciosos, jamás vamos a cambiar porque nunca vamos a descubrir nuestras falencias. No podemos descubrir nada nuevo dentro de nosotros si no hacemos ese esfuerzo. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta de todo esto y que realmente en el fondo pues esas situaciones o esa mecanicidad nos va llevando a las distintas circunstancias de la vida, dramas, comedias, problemas, ¿sí? Una persona, tiene la mecanicidad de levantarse tarde y llegar al trabajo. Y lo hace constantemente. Y le dan una y otra vez la advertencia de que si lo sigue haciendo lo van a echar. O lo van a despedir de su puesto de trabajo. Pero la persona mecánicamente siempre va a desear hacer lo mismo. Uno mismo desea mecánicamente hacer las mismas cosas. Y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace hasta que un día lo echan del trabajo, ¿sí? Así sucesivamente. La mecanicidad del vicio del cigarrillo, tarde o temprano, nos lleva a la enfermedad. La mecanicidad de la pereza, de estar viendo, de divertirnos, de perder el tiempo. Después decimos, uy, necesito tiempo para lo uno, para lo otro, ¿por qué no he tenido tiempo?
Y es precisamente que lo hemos tenido, pero lo ha malgastado el yo psicológico. Y así, pues infinitamente podemos descubrir cantidades de mecanicidades dentro de nosotros. Pequeñas impaciencias, pequeños disgustos, desagrados con una persona, ¿sí? Molestias, iras, que cada vez que me hacen esto yo reacciono con rabia, con ira, a golpear, a gritar, a cerrar las puertas duro, a encerrarme, entonces a reaccionar con indiferencia, ¿sí? En cada instante se manifiestan estas cosas y es por eso que es urgente descubrirlas. Toda esa es la mecanicidad nuestra y es tarea de cada uno de nosotros. Continuemos. Tenemos que ver y comprender que nosotros los seres humanos, equivocadamente llamados hombres, somos animales intelectuales, somos simples máquinas, simples marionetas controladas por hilos invisibles, ¿sí? Nuestra personalidad es un vehículo para que se manifiesten, en donde se manifiestan todos los defectos psicológicos que tenemos dentro de nosotros mismos. Dentro de nuestro interior, la realidad es que viven muchas personas, muchas versiones negativas y equivocadas de sí mismos. Existen muchas formas de ser de uno mismo. Por lo general, son equivocadas porque son defectos psicológicos y esos defectos psicológicos trabajan adueñándose de la máquina humana, de nuestras energías y constantemente manteniéndonos así, mecánicos, con la conciencia dormida. Entonces, tenemos yoes de la ira, de la vergüenza, de los miedos, debilidades, astucia, mentira, yoes derrochadores, yoes de la lascivia, arrogantes, yoes deudores, mentirosos, aplazadores, yoes que engañan, adúlteros, perezosos, ¿sí? Ociosos, egoístas, calumniadores, embusteros, ¿sí? De todo tipo de defectos psicológicos tenemos en el interior. Eso es lo que somos actualmente, somos una multiplicidad de defectos psicológicos y eso es lo que nos hace ser simples máquinas, ¿sí? Somos marionetas de nuestros propios defectos. Nunca somos los mismos, siempre estamos cambiando. En un instante del día tenemos ira, rabia. En otro instante somos buenas personas, somos mansas ovejas. En otro instante somos calumniadores. En otro instante somos santos. En otro instante se manifiesta dentro de nosotros un mentiroso, un celoso, un enojón, ¿sí? En otro instante un humillador. En otro instante nos convertimos en buenas personas y así sucesivamente. Eso evidencia dentro de nosotros pues la multiplicidad de defectos psicológicos que cargamos dentro. Y esa es la realidad y la actualidad en la que nosotros vivimos, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer entonces? Necesitamos empezar a comportarnos conscientes durante una pequeña parte del día, hacer el esfuerzo, como yo les decía, empezar, digamos, de aquí a lo que me queda del día, voy a autoobservarme para ver cuáles son mis pensamientos, emociones, lo que quiero decir y hacer cuando sucede tal o cual instante o escena del día, ¿sí? En cada instante, cuando me toca lavar un plato, cuando voy a tender la cama, cuando me levanto, cuando tengo que recibir a cierta persona, cuando estoy ocupado y me interrumpen, cuando de pronto algo no salió como yo esperaba o de pronto alguien hizo algo y no salió como esperábamos. Autoobservarnos, ¿sí? Al nosotros autoobservarnos vamos a descubrir toda esa mecanicidad de pensamientos, egos, defectos que nos hacen sentir, ser y actuar de esa misma manera, equivocadamente. Y tenemos que hacer ese esfuerzo de irlos eliminando a través de la muerte psicológica, ¿sí? Como ya lo hemos enseñado, para hacer el esfuerzo de empezar a comportarnos conscientemente, así sea durante una pequeña parte del día, ¿sí? Cuando nosotros nos autoobservamos y descubrimos un pensamiento, un deseo, un defecto psicológico y nos negamos a esos defectos, empezamos a dejar de ser máquinas, ¿sí? Ahí empezamos a cambiar, ahí empezamos a dejar de ser máquinas. Pero si nosotros no nos autoobservamos, no vamos a dejar de ser mecánicos, no vamos a dejar de ser y actuar de la misma manera. Y hay que estar abiertos a descubrir, porque vuelvo y les digo, si una persona
cree que no, yo estoy bien, yo gracias a Dios he sido buena persona, lo uno o lo otro, no va a poder descubrir nada, nunca sus errores. E incluso cuando descubre que ha tenido cierta falencia, le da la espalda. Entonces va a seguir siendo uno una máquina. Entonces, he ahí el detalle. Tenemos que empezar por hacer ese esfuerzo, de así sea en un instante dado, empezar a practicar esta autoobservación y la muerte psicológica, para empezar a salir de ese estado mecánico en el que nos encontramos, ¿sí? Sin autoengañarnos, sin evasivas, vernos tal cual somos, transparentemente, sin justificarnos y ver, oiga, y ahí es donde uno empieza a descubrir y decir, y a darse cuenta de que uno tiene un montón de pensamientos, emociones y deseos equivocados y completamente mecánicos, que muchos de ellos son desagradables y muchos de ellos estamos nosotros tan mecanizados que estamos apegados a esos placeres, a esos deseos. Sí, uy, no, pero es que a mí me gusta mucho mirar a las otras personas o fumar o consumir esto, o a mí me gusta mucho acostarme y ver series, películas, es algo que causa mucho placer, pero a la larga, poco a poco, se va perdiendo el tiempo, la energía, la conciencia y quedamos ahí atrapados en esa mecanicidad y no cambiamos. Continuamos ahí encarrilados por esas vías férreas y el tren de nuestra vida ya está definido, ¿sí? Constantemente vamos a hacer lo mismo, unos fracasados, inconscientes e ignorantes. Entonces, es eso, hacer un esfuerzo de empezar a ser más conscientes, así sea en una pequeña parte del día. Cuando nosotros logramos pues autoobservarnos y descubrir y cambiar una forma de ser, cambiar una reacción, transformar una reacción ante una circunstancia, si uno lo hace voluntariamente, de inmediato empieza a suceder un nuevo orden de cosas, ¿sí? Y puede cambiar incluso pues nuestra realidad. Eso que iba a terminar en un desagrado, en una pelea, en una discusión, de pronto en una equivocación, de pronto en una vergüenza, en una pena, de pronto en un problema, se va a transformar y ya no va a suceder, porque cambiamos nuestra propia conducta, nuestra propia reacción que era la que nos iba a llevar como tal al error, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Con un solo momento en el que uno pueda estar consciente, puede cambiar muchas cosas mecánicas, ¿sí? De eso se trata. Y el objetivo es llevarlo al diario vivir hasta que logremos hacerlo desde el primer instante del día hasta el final del día y así durante mucho tiempo, durante todos los días. El objetivo es ese, para empezar a cambiar pues esa mecanicidad nuestra. Si de pronto íbamos a estallar y a insultar, a agredir, y ese problema nos iba a llevar incluso a la muerte, si nosotros cambiamos esas reacciones, puede llegar a cambiar y a transformar incluso esas situaciones que pueden ser muy trágicas. Esa es la importancia y la maravilla de la transformación interior, del despertar de la conciencia. Desgraciadamente, pues vivimos en una vida completamente mecanicista, en un mundo completamente mecanicista, ¿sí? Diariamente suceden las mismas cosas, vivimos las mismas cosas, se hacen las mismas rutinas, las mismas monotonía, y nosotros mismos somos así. Entonces es por eso que es importante empezar a descubrir esa mecanicidad dentro de nosotros y aprender de la vida, porque la vida va a volverse en un sentido más práctico. Vamos a poder ver que la vida nos va a enseñar, cada escena, cada situación nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque vamos a poder autodescubrir nuestra propia mecanicidad y vamos a tener la posibilidad de transformarnos. Y poco a poco así se va liberando porcentajes de conciencia, nos vamos volviendo más capaces, vamos rescatando esa voluntad que está atrapada dentro del yo psicológico y vamos transformando pequeñas y grandes circunstancias y situaciones de la vida que hubieran sido peor o que serían peor si continuamos con esa mecanicidad, pero sin engañarnos. Hay que ser transparentes, sin justificarnos. Ah, no, es que yo soy así porque tal cosa, no, es que estas cosas pasan porque eso es normal, o así soy y así me quedo de mala, yo nací con esto y así me muero. No, sin justificarnos, ¿sí? Sin engañarnos. Realmente por todo lado abundan los mitómanos, ¿sí? Las personas que se autoengañan a sí mismas, se mienten a sí mismas y dicen, no, yo estoy bien, yo soy consciente, yo he despertado la conciencia, yo eliminé el ego, o se creen incluso dioses o seres ya iluminados,
pero siguen siendo criaturas mecánicas y hay que tener cuidado porque cada uno de nosotros tiene su propia mitomanía. Tenemos esa tendencia a autoengañarnos. Nuestra mente nos autoengaña a sí mismos. Entonces es por eso que no hay que mentirnos a sí mismos, vernos tal cual como somos. De esa manera vamos a poder descubrir, y esa es la invitación de esta conferencia. Ese es el tema del día de hoy, este es el conocimiento universal y esa es la invitación. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en una próxima conferencia de este temario. Vuelvo y los invito a quienes quieran a compartir este curso con el objetivo de llegarle a más personas interesadas y de igual manera participar del grupo de WhatsApp para el material de apoyo. Nos vemos en una próxima ocasión y gracias por su tiempo.